Otros tipos de costos. Otros tipos de costos, aparte de los ya conocidos costos fijos y costos variables, llegan a ser los costos mixtos y los costos escalonados. ¿Cuál es la diferencia entre los costos mixtos y los costos escalonados? Miren, los costos mixtos lo podemos graficar de esta manera. Llegan a ser costos fijos hasta cierta cantidad de producción. Pero después de esta cierta cantidad de producción o utilizado, llegan a ser variables. Por eso costos mixtos, ¿no? Mezclan lo que son los costos fijos y los costos variables a la vez. Miren, le vamos a poner un ejemplo. Hablemos de las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas tienen un costo mensual que llega a ser fijo, ¿ya? De teléfonos fijos, ¿no? Llegan a tener un costo. Supongamos que este es de 80 unidades monetarias. Ahora, si es que yo realizo o excedo la cantidad de llamadas permitidas por este costo fijo, entonces también lo que voy a pagar va a ir aumentando de acuerdo a las llamadas que realice. Entonces, supongamos que me permite 50 llamadas. Si yo realizo 51 llamadas, entonces mis costos van a subir. Si realizo 52, más. Si realizo 53, más. Pero ¿qué pasa si realizo 40? Va a ser todavía 80 unidades monetarias. Si realizo 30, 80 unidades monetarias. Si realizo una llamada, 80 unidades monetarias. Valga decir que los costos mixtos llegan a ser fijos hasta cierto lugar y luego empiezan a ser variables. Hablemos ahora de los costos escalonados. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, los costos escalonados llegan a ser escalas, ¿no? Son como graditas que nosotros tenemos. Entonces, mire, hasta cierto punto va a llegar a tener un costo, después a otro punto, otro costo, y después a otro punto, otro costo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que usted tiene un pequeño horno en la casa. En este pequeño horno, yo puedo realizar 4 latas, digamos, ¿no? 4 latas de pan, pondremos en el ejemplo. 4 latas de pan. Y supongamos que para hornear estas 4 latas de pan, yo gasto aproximadamente 20 unidades monetarias en hacer un hornear, ¿ya? En hornear estas 4 latas de pan. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo solamente hago 2 latas de pan? ¿Será que mis 20 unidades monetarias reducen? Tal vez no, ¿no es cierto? Tal vez no. ¿Por qué? Porque por más de que yo solamente ponga 2 latas en este horno, la cantidad consumida de gas va a ser la misma. Supongamos que 20 bolivianos. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es un costo escalonado. De 1 a 4 latas producidas, el costo va a ser de 20 bolivianos. ¿Qué sucede si yo quiero hornear 5 latas? En el caso de que yo me pase a 5 latas, seguramente voy a tener que hacer 2 horneadas. Entonces vamos a tener, ¿cuánto? 40 bolivianos o 40 unidades monetarias. ¿Qué pasa si yo quiero hacer 6 latas? También va a ser 40. Si yo quiero hacer 7 latas, también va a ser 40. Si yo quiero hacer 8 latas, también va a ser 40. ¿Qué pasa si yo quiero hacer 9 latas? En ese caso, el costo probablemente va a ser 60 unidades monetarias. Entonces, esos son los costos escalonados, que de cierta cantidad a cierta cantidad va a tener un costo y de esa cantidad a otra cantidad, otro costo y así sucesivamente, ¿no? Por eso llegan a ser escalonados. Muchas gracias y hasta luego.